Hoy vamos a ver los estudios 1 y 13 de masas y la rueca de Rubinstein. Hola, ¿qué tal alumnos? Bienvenidos a esta clase. Con muchas ganas de enfrentarnos nuevamente esta nueva semana. Para mí una nueva semana de estar presente junto a ustedes y de estudiar estas tres obras, de darle un tiempo ojalá lo más apasionado, lo más conciso, pero también lo más práctico para poder entender. Cada una de estas obras podrían ser profundizadas en videos de una hora si quisiéramos ver en nota a nota, pero esa resolución también queda para trabajar después con el profesor. Acá resolvemos los problemas más relevantes de la partitura, creo yo por lo menos a mi orientación como teórico, para que ustedes después tengan su cabeza sólida a la hora de ver una partitura ya con el violín en mano posteriormente en la clase, en la cápsula y después en la clase presencial o online que puedan tener con su maestro. Así que vamos a comenzar. Voy a poner rápidamente la pantalla. A ver si logramos el récord en esta clase. Ahí. Aparece un poquito más tarde, pero apareció la pantalla. Y tenemos acá una sonoridad de un acorde de sol mayor, ¿cierto? La pieza está escrita en sol mayor. Es un movimiento largo, que es el movimiento más lento de toda la música. El adagio y el largo son los movimientos que mantienen mayor calma, pero en la reproducción yo lo pongo un poquito más rápido para poder abarcar las dificultades más prontas, ¿cierto? Y no pasar mucho rato en esta reproducción de pieza, que es bastante larga, es incluso con esta aceleración. Voy a contarles que si veo la partitura, creo que una de las pocas cosas que podemos ver, aparte de la aparición de ciertos acordes, ¿cierto? Tenemos acá el sol, si, re, y luego la aparición casi del sol, si, mi, que en el fondo, al hacer este salto, en vez de sol, si, re y sol, si, mi, en el fondo es la aparición de este acorde aumentado, ¿cierto? Sol, si, re, si lo pensamos como armónicamente. En este caso, como melodía, es mucho más natural, porque el acorde mayor hace que este sea el acorde mayor y esto sea un acorde aumentado. A la siguiente octava, ahí no alcanzo a tocarla, pero a la siguiente octava nos daría esa nota de ahí. Creo que está muy fuerte el clave, muy fuerte. Ya lo siento si suena un poquito más fuerte, lo vamos a bajar, pero para que la música también esté en el lugar correspondiente. A ver, creo que puedo hacer que la música, sí, que subamos el volumen acá de la música. Así no tiene que sonar tan fuerte el clave. Ya alumnos, vamos a comenzar entonces. Sí, vamos a ver la partitura y fíjense que acá quizás lo interesante que tenemos en esta figura, que tenemos una blanca ligada a una corchea. A veces en la partitura original esto está interpretado solo como un legato, como unas notas que se mantienen dentro del mismo inspiración, de la misma respiración musical. Pero si la leemos ahora como va a ser interpretada acá en nuestra reproducción, esto es una nota que dura el 1, 2 y a la cuarto de ese 1, a la mitad de ese 3, ¿cierto? Tenemos dos corcheas, semicorcheas, perdón. O sea, 1, 2 y en el 3 seguimos tocando 3, 4. Ya sería 1, 2, 3, 4. Eso. Que es lo que veo por ahí. Los otros son algunos saltos que tenemos un poquito más largos, ya que de lo acostumbrado. Tenemos una decena entre un sol acá saltando y luego un si. Luego entre un fa y un la. Los vamos a preparar, por supuesto. Ya son saltos que hemos visto en antes clases. Saltar, mi recomendación, como lo decía previamente, es saltar la octava en la cabeza una vez, ¿cierto? Saltar la octava y subir esa tercera, o pensar en la tercera y octavarla. Quizá en este caso, para mí, por experiencia, pensar en la tercera. Por ejemplo, tengo el sol y dice sí, ¿cierto? Sol, sí. Estamos hablando del compás 15, 16, 15, 14, 13. Acá. Entonces, sol, sí. Entonces, mi solución número uno es pensar en sol, el siguiente sol y la tercera de ese. Es una forma. O lo otro, puede ser más certero para ustedes, pensar la tercera y esa tercera octavarla. Sol, si. O sea, pero no sería sol, si, si. Ahí arriba. Cada uno puede acomodarlo como quiera.
Ahora son los dos consejos como de trabajo con otros profesores de alta experiencia: intervalos largos, octavar y acercarse a la nota con el intervalo más corto, o pensar en intervalo corto y después octavar. A mí creo que en este caso la tercera, al ser una décima ahí, pensar en la tercera y saltar después me parece mucho más cómodo. Vamos a escucharlo desde el principio. Esto es mucho más rápido que un largo. Fíjese acá cuando lleguemos al compás 11. 1, 2, 3. Y bajamos, saltamos, reposo, menor, acorde menor. Apareció ahí una ceja levantada, ¿cierto? Un sol menor. La misma idea, pero la tensión del acorde. Estos descansos que tenemos cuando hacemos nosotros esta segunda menor, que sería que estamos acá, sería muy una octava más abajo. Este. Si ustedes lo ven, de la nota que viene, que estamos haciendo, ¿cierto? Esta nota de paso, es una nota súper complicada, es una nota tensa, pero que resuelve en la parte más débil de compás. 1, 2, 3, silencio, para volver a atacar después nuevamente a ese re. Estamos jugando mucho más alto, por cierto, de lo que estábamos haciendo recién. Seguimos teniendo estas décimas, ¿se acuerdan? Que son bastante binables. Sol, si bemol, acorde menor. Ah, perdón. Acá lo que aparece es un acorde disminuido, aparece. ¿Ya? En ese sol, si, re bemol, do. Es muy bonito, armónicamente es muy interesante. Después. Y vuelve al do natural. Sigamos. Un acorde re menor. Responde hacia abajo con los mismos acordes. Ese mi, bien, bien marcado. Fíjense que viene una octava. Mi, re. Medio tono. O sea, un tono, perdón. Medio tono, ahí sí. Medio. Vamos subiendo cromáticamente. Ahora sí saltamos. Aquí van a descender para hacer el acorde de sol descendente, sol mayor. Hicieron sol mayor. Con un re.
Esa sexta que apareció en el acorde doble, ya es un acorde ahí que está, supone que es como un acorde aumentado. Perdón. Casi, o sea, en realidad más que aumentado, en realidad es una nota que es mucho más extensa. Porque tiene el fa sostenido, ¿cierto? Sí, fa sostenido. Que resuelve naturalmente a esa nota, pero en vez de pasar por el sol ahí, hace mi. Sería lo normal, es mi, sol, que es en el compás 60 y 70. Y tenemos luego el descenso. Acá me gusta mucho en esta subida cromática, como vamos primero muy lentamente, subiendo por semitonos, y luego pasamos, nos damos salto y empezamos a subir por blancas y luego por negras, ya abandonando la idea de notas tan cortas y genera mucha tensión. Cantarlo hay que tener harto reposo para no adelantarse ni sentir la ansiedad de la nota. Y cuando digo cantar, no se trata de la afinación perfecta de cantar, sino de entender realmente dónde estamos cantando esas notas. Acá para ir al final de la obra, en una resolución muy interesante y que no pierde tanta atención, fíjense. ¿Cierto? Que queda con esa idea como de quintas nomás, que en el fondo pareciera no decirnos mucho, cuando en realidad debería ser esto. Eso debería sonar, pero esa idea de ese sí, ¿cierto? Se abandonó hace bastante. No vuelven a tocar ese sí que daría al acorde esta sonoridad en un buen rato. Entonces queda con estas quintas, que es una sensación como de que la pieza podría tener una segunda parte. Bien, es interesante. No todas las historias deben tener un final cerrado, algunas tienen un final más abierto y genera a uno las ganas de querer saber un poco más. Vamos ahora a nuestro siguiente estudio de ahora de masas, que si no me equivoco va a ser el 13. Sí, mira. Vamos a poner por acá. Ya, y vamos a ir directo a la partitura, para que después tengamos un tiempo de ver esa spinning wheel de Rubinstein. Acá, esta partitura es un buen reto. Yo cuando la observé y cuando me tocó trabajarla dije, estas son las partituras que un alumno que vamos trabajando ahora podemos leerlas completas. De principio a fin dedicarnos a verla a ella con estos movimientos de nota al tener un perpetuo, ¿cierto? No tenemos muchos cambios de la cuartina, alguna negra, silencio y suspenso para poder ver la obra. Durante toda esta transición que tenemos acá, bastante larga, si ustedes la ven, podemos ir leyendo y yo los aventuro a que traten de leer esta partitura. Yo voy a mantenerme lo más en silencio posible y darse cuenta que pueden hacerlo de principio a fin. Ni siquiera tenemos alteraciones muy relevantes. Si vemos, vamos a transitar en nuestra tonalidad. Acá cuando vemos la obra, ¿cierto? Lo normal sería pensar en el re mayor, pero partimos con el mi re, ¿cierto? Que tenemos que... Y después tenemos una transición al sol sostenido. Entonces, estas repeticiones constantes de notas que no alcanzan a formar el acorde se mantienen muy juntitos en movimientos de primera, segunda y tercera. Es una súper buena forma de ejercitarnos. Casi no hay intervalos muy grandes. Después recién en el compás 7, 8 tenemos algún salto, pero bastante cómodo, ¿cierto? Tenemos ahí una séptima, que es saltar entre el do y el si, que en esta tonalidad con el do sostenido es un intervalo bastante agradable, ¿no? Es un intervalo para hacer la escala que está en el compás de ahí. Intentemos leer, si vemos algún problema por ahí, me detengo, pero yo creo que podemos hacer esta obra de un golpe. Intentemos hacer la lectura con tranquilidad, creo que no va a estar tan rápido. Está rápido, pero podemos.
Ojo con los descensos con nota natural, con nota sostenida, y su ascenso con nota natural, o al revés. Uh, ya, esto está muy, muy increíble, muy notable. Hasta el punto que hubiera pensado que quizás algún error en la escritura, pero este salto que tenemos acá con notas naturales no es tan dificultoso. Ya cuando hacemos sol, fa, luego de haber tenido sostenida una de ellas, hacemos, no genera ningún problema si llegamos al do, ¿cierto? No hay problema, pero el si bemol, esa nota, wow, ¿cierto? Está muy, muy buena, porque nos saca completamente de lo que veníamos haciendo antes. Esa alteración del si bemol no corresponde al cambio normal que haríamos entre un re mayor a un do mayor, pero ahí genera una, fíjese, y que solamente incluso alcanza a ser de paso, porque es una nota que está al principio acá en el compás 19 de la segunda parte del pulso. Es un impulso, pero muy, muy, muy interesante. O sea, un impulso, ¿ya? Que bueno, se conecta ahí con la idea de pulso. Seguimos con el ejercicio. Solo de paso el sol. Volvemos a la idea del inicio, temática. Con octavas, ¿ya? Ese salto fue lo mismo en octavas. Acá con el salto y vamos abajo. Esas séptimas son súper difíciles de armar a veces. Acá volvemos a ideas de octava. Saltó un poquito precipitada la partitura, siguen nomás leyendo. Vamos a parar después de la blanca. Ya, yo creo que obviamente en algunos de estos pasajes puede haber alguna nota muy sorprendente, algún error de digitación a la hora de digitalizar, de pasar al digital la obra, pero como digo, como lectura de nosotros no hay problema. Igual yo siento que está un poco rápido para hacer una lectura a primera vista, con la que vamos ahora en este tercer siglo. Pueden ponerlo un poco más lento, es interesante, pero la otra cosa es esto, ponerle pausa, ¿cierto? O bajar el volumen y ir leyendo la partitura. Pero al menos vamos resolviendo algunos de los problemas que podríamos tener. Aquí hace una ascensión muy interesante. Va casi cromática. Y acá al final sí que define muy claramente su tonalidad. Y bien, alumnos, ahora nos vamos directo a este último estudio del día de hoy, que es una pieza del compositor Nathan Rubinstein. No he podido encontrar mucha información de él en realidad. Cuando dije Rubinstein me imaginé alguna parentesco con Anton Rubinstein, el gran maestro profesor ruso relacionado con tantos compositores,
tanto como por amor y por odio con ellos, ya, el célebre encuentro con Tchaikovsky, o incluso pianistas como Arthur Rubinstein, que sé que no era compositor, pero te dije un arreglo, una pieza virtuosa para violín, para piano, transcrita. Ahí si los profesores después podemos comentar algún detalle más, solo supe más o menos las fechas de nacimiento. Hay dos, hay un perpetuo que es generalmente esta obra, y muy interesante, está rueca o spinning wheel que es como una especie de rueda giratoria, ¿cierto? Se ocupa para muchas cosas, para las cositas de los caballos que habían antes, todas estas mismas ideas. Vamos a comenzar, vamos a ver la partitura, yo voy a hacer un clic acá, y sí, estamos acá ya grabando. Y una cosa interesante esto que a pesar de la tonalidad que aparece bien marcada, que es el acorde de si bemol, ¿ya? Que sería como la idea de la tonalidad mayor, hacer acá, en realidad pertenece a lo que sería el acorde menor de sol. Esa es la base que hay acá. Comillas digo porque si bien la pieza transita en sus seisillos, ¿cierto? Es un perpetuo seisillos. Esto lo mantenemos durante toda la obra, no para. Y acá no están los arcos, los legatos marcados, pero con uniones muy muy especiales. Tenemos una célula principal que es en general esto. Perdón. El hecho de terceras, segundas mayores, perdón, que se mueven en extensión de pie bajo, arriba, abajo, con algunos cambios pequeños. Hay una parte transitoria muy interesante que la vamos a ver en el compás 8. Y estos movimientos generan algo muy alucinante respecto al virtuosismo. Acá lo vamos a ver bastante rápido, pero se puede tocar mucho más rápido. Yo lo bajé un poquito de la velocidad original que me lanzaba, pero imagino que el estudio, por supuesto, parte de algo mucho más calmado, mucho más básico. Es una pieza muy sorprendente, vamos a ver por qué. Comencemos desde el principio. 2/4, atentos, y vamos. Ya. Y acá, una cosa interesante que nos salimos de este esquema, de este perpetuo de repetición de estas notas así de tercera, pero son segundas, a donde vamos al final que tenemos unas notas de paso. En la segunda parte del compás 8 acá, estas notas son súper relevantes porque generan un cambio de luz, hace un cambio de... Ya por primera vez salimos de ese patrón y lo vamos a seguir haciendo. Luego en otros pasajes de manera descendente, haciendo en el compás 11, no, 12, tenemos... Va. Con de paso. Tampoco siento que salgamos mucho, pero son una luz de esperanza de arrojo, ¿cierto? A un lugar distinto. Pero después tenemos un pasaje mucho más largo al final del compás 13 unida con el 14, que tenemos la escala completa a partir de la. Va. Tenemos un descenso que es bastante impactante, ¿cierto? Porque nos hace salir de esta corriente repetitiva del continuo, pero no nos lleva a un lugar transitorio porque rápidamente pasamos a hacer una sostenida que es el Fa y nos saca del esquema. Fíjense acá cuando vayamos. Toda esta idea del Fa sostenido, ¿cierto? Se mantiene, que podría ser la aparición del acorde Sol mayor, del Sol menor al Sol mayor, pero sin cambiar la alteración del Si bemol y el Mi. Cambio bemol de puente para llegar a la temática, que se da en la segunda parte del compás. Ya, y acá es alucinante porque lo que tenemos es un pasaje súper cromático, es el pasaje, casi el pasaje más complejo de la partitura, con un censo cromático de notas y accidentes muy cercanos que pasan luego a un acorde que es el más lúcido de toda la obra. ¿Ya? En el compás 39 nos va a aparecer esto, que aparece que es como la parte más brillante de la obra, que sería en realidad destacar esto, que es este acorde de la bemol con el bajo del melón.
este acorde por primera vez aparece algo, por así decir, tonal en todo el pasaje, pero viene exactamente después de la parte más compleja, con unidad de resolución, y no, es el impulso para hacer un acorde más tenso todavía, que pareciera que va a marcar, a descender utilizando la cuarta, para hacer el pasaje nuevamente más cromático de la obra. Fíjense acá la aparición del compás 37, la luz que aparece en este acorde, maravilloso. Tenemos el cromatismo de nuevo, que se repite por suerte, 2 compases. Resolución para ir nuevamente y ir a nuestro acorde de sol menor. Luego del pizzicato, pam, pram, pram, pam. Y termina con esa conclusión de nota. En el fondo lo que estamos haciendo en ese movimiento de notas es generar una sensación de incertidumbre y luego de luz para poder apoyar más incertidumbre, armónicamente hablando. Así que, queridos alumnos, no tengo mucho más que decir, ya estamos pasando nuevamente de nuestros límites tradicionales de clase, pero en el fondo lo que quiero comentarles es que esta obra es una obra sorprendente. Sorprendente por la velocidad que pueden adquirir en estos fraseos propios del seisillo, pero a su vez también por estos pasajes inciertos que generan. Si ya la obra tiene una especie de sensación, ansiedad, ¿cierto? Trepidante, al llegar a esos pasajes, la creatividad, la lucidez para poder arrojar un cromatismo, ¿cierto? Que va a ser al lugar y luego acordes por así indefinidos durante un pequeño espacio, hace una maravilla. Si les puedo comentar algo personal, esta obra la voy a guardar y la voy a tocar en guitarra. Me encantó, es un estudio perfecto para aprender muchísimas cosas de ligado, de movimientos, de lectura, ¿cierto? Y también de resistencia, poder mantener una idea musical como un seisillo durante tanto rato, de manera consistente, sin importar lo complejo que sea este pasaje. Me imagino algunas partes en la parte mecánica y técnica, muchos dedos juntos por ahí, imagino en esos pasajes. Queridos alumnos, una tremenda y una preciosa obra, un buen momento para despedirnos de ahora. Recuerden que cada uno de estos estudios se ven con pausa, con calma, resolviendo detalles, que pueden haber errores en la lectura de esta partitura, que son digitalizadas, pero la verdad está ahí en su otro drive donde tienen las partituras oficiales con las digitaciones de los profes que ven de manera concisa. Un gran abrazo alumnos y nos vemos en el próximo episodio.